A Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 desde el versículo 13 en adelante. Hasta el momento hemos estado viendo un poco acerca del Evangelio de la Biblia. Y en el principio explicamos cómo es que el objetivo que nosotros tenemos al venir aquí a Canadá es el de cumplir la evangelización mundial. Entendemos que, en Alaska, no en Canadá, en Alaska. Es el de cumplir la evangelización del mundo. Y entendemos que hay muchas organizaciones misioneras ya, hay muchas iglesias que han sido fundadas en los rincones de la tierra y se está haciendo un esfuerzo muy grande para poder cumplir la evangelización mundial. Sin embargo, no hemos visto que se esté cumpliendo la evangelización mundial. Hemos pasado 2000 años sin poder cumplir la gran comisión. Y si vemos el estado de hoy, en vez de que esté aumentando la evangelización mundial, en vez de que estemos corriendo, así como la iglesia primitiva, hoy lamentablemente vemos que hay un declive muy grande en cuanto a que se cumpla la gran comisión. Y no solo estamos hablando del evangelismo, sino en la vida del creyente. Estamos viendo que hay una diferencia notable entre la vida de la iglesia primitiva y nuestra vida. Entonces nos preguntamos cuál es el asunto que la iglesia hoy tiene como un problema. ¿Por qué la iglesia está cayendo? Si Dios existe y si Dios realmente guarda a su iglesia, ¿por qué la iglesia hoy no está pudiendo fungir como sal y luz? Creo que en Mateo 16, versículo 13 en adelante, Jesús también está aclarando una pregunta de la misma manera. El versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Tenemos que entender que Jesús trae a sus discípulos a esta región por una razón en particular. Esta región de Cesarea de Filipo no era cualquier región. Era una región que, como entendemos, tiene el nombre de dos figuras romanas, del César, el emperador, y de Filipo, por Herodes Filipo, que era el tetrarca de esta región. Es decir, es una región que está en Israel, es una región del pueblo de Dios, pero que ahora porta el nombre de dos autoridades paganas. Esto es lo que está aconteciendo ahora en este momento. Históricamente vemos que anteriormente esta región se llamaba Paneas, porque era una región en donde se daba culto al dios de la naturaleza pagano Pan. Pero antes de esto se llamaba Baal-Gad o Baal-Hermón. Es decir, era un lugar en donde se adoraba a los dioses Baal. Pero mucho antes de esto, esta tierra pertenecía a Canaán. Es decir, si nosotros vemos el historial de Israel, si vemos el historial de esta tierra, vemos que es una tierra que Dios ha prometido para algo importante a su pueblo de Israel, pero constantemente ha venido fallando. Constantemente ha venido siendo destruido por la idolatría. Constantemente ha venido ahora siendo dominado por otras fuerzas. Es decir, ¿por qué el pueblo de Dios falla? ¿Por qué el pueblo de Dios hoy es destruido? Si Dios existe verdaderamente y si somos parte del pueblo de Dios, ¿por qué es destruido este pueblo de Dios? ¿Por qué no puede ser sal y luz? Jesús trae a sus discípulos aquí con esta intención de mostrar a sus discípulos por qué el pueblo perece. Y la pregunta que él hace es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para este punto ya Jesús había de alguna manera hecho varias señales y había hecho parte de su ministerio público. Y estos discípulos, ahora viendo todas las señales y mucha gente habiendo visto las señales, ellos responden lo que dice la gente. Pero la respuesta de la gente es muy curiosa. Dice en el versículo 14, ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Viendo al mismo Jesús, todos conociendo al mismo Jesús, viendo las mismas señales, escuchando la misma predicación, todos estaban viendo de una forma diferente a Jesús. Algunos decían que era como Juan el Bautista. Entendemos que Juan el Bautista es el profeta que preparó el camino para la venida del Señor. Era un hombre de mucha justicia. Si recordamos el mensaje de Juan el Bautista, era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de hacer las cosas justamente. Él decía: el hacha ya está puesta a las raíces, así que arrepiéntanse rápidamente porque ya viene este reino de los cielos. Y él decía, por lo tanto, si usted tiene dos abrigos,
dele uno al que no tiene. Si usted es un soldado, no extorsiona a su prójimo. Si usted es un cobrador de impuestos, no cobre más de lo que usted debe. Ese era el mensaje de Juan el Bautista en sus inicios. Vemos que él era un hombre de mucha justicia, de mucha rectitud, de cumplir las leyes, e incluso vemos que él pierde la cabeza porque él denuncia al rey de su injusticia. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano, y pierde la cabeza. Así es como la gente percibía a Juan el Bautista, un hombre recto, un hombre justo, y miraban a Jesús también hablar de la justicia, miraban a Jesús reprender a los fariseos, miraban a Jesús hablar de la hipocresía de los fariseos y decían, este hombre es como Juan el Bautista, este es como Juan el Bautista resucitado. Pero Jesús no respondió a esto. Otros decían, eres como Elías, y Elías entendemos que era un profeta de poder en el Antiguo Testamento. Nadie mostró tantas señales como las que hizo Elías. Él luchó contra los profetas de Baal y venció a estos profetas. Él es alguien que realmente hacía descender fuego del cielo, corría frente a un carro por día sin cansarse, resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, tantas cosas que hizo Elías, y la gente recordaba a Elías como un profeta de poder y de milagros. Y la gente miraba a Jesús también de esa manera. Miraba a Jesús mostrar tantas señales, tantos milagros, tantas cosas de Dios, y ellos decían, este hombre es como Elías. Incluso alguna parte de la Biblia dice que Elías va a volver de nuevo. Entonces ellos decían, ¿no es este Elías que habrá vuelto de nuevo? Era una fe bíblica, era una fe basada en varias obras, era una fe racional en cierto sentido. Pero Jesús no respondió a esto. Otras personas decían, eres como Jeremías. Jeremías se conoce como el profeta llorón, porque a él le tocó predicar en un tiempo muy difícil en la historia de Israel. Era un tiempo en donde la voluntad de Dios era que Israel se fuera cautiva a Babilonia. Y entonces Israel tenía que ser destruida por Babilonia, y Jeremías lloraba por el pueblo, se compadecía de la viuda, se compadecía del huérfano, hasta el punto de escribir un libro que se titula Lamentaciones. Entonces la gente recordaba a Jeremías como un hombre que verdaderamente lloraba, se compadecía del pueblo, oraba y les predicaba con lágrimas, y veían a Jesús hacer lo mismo. Jesús se juntaba con las personas que aparentemente eran las más pecadoras. Jesús lloraba por Jerusalén, y verdaderamente era alguien que mostraba un sentido muy humanista a las personas. Él se juntaba con las personas, les daba de comer, las alimentaba. Y entonces la gente decía, este hombre es como Jeremías. Y Jesús claramente fue un hombre muy bondadoso también, y un hombre de mucha compasión, pero no respondió a esto. Otros decían, eres como uno de los profetas. Eres como uno de tantos profetas que viene a declarar la palabra de Dios. Eres como uno de los profetas que viene a decirnos las maravillas de Dios. No sé cuál serías exactamente, pero eres uno de los profetas. Jesús no respondió a esto. Hoy nosotros vemos que la gente es así también. No solo era en el tiempo de Jesús que existían estas respuestas, sino hoy en día, todos viendo al mismo Jesús, todos teniendo el mismo testimonio de Jesús, decimos cosas diferentes de Él. Lo vemos de forma diferente. En otras palabras, creemos en Él de una forma diferente. Hay unos que dicen que cuando yo creo en Jesús, yo tengo que ser alguien recto, tengo que ser muy ordenado, yo tengo que ser una persona que guarde todas las leyes. Inclusive hay personas que dicen, ahora que creemos en Jesús, debemos de participar en la política, corregir el gobierno que está mal y poner todas las cosas en orden. Son personas que creen en Jesús como si fuera Juan el Bautista, un Jesús legalista. No estoy diciendo que sea mal tener orden. No estoy diciendo que sea mal tener cierto orden, cierto control. Pero yo les pregunto si realmente el Hijo de Dios ha venido a estar en la cruz para que hablemos de eso. Lo lamento. También hay otros que dicen, si verdaderamente Jesús ha venido a mi vida, entonces yo tengo que hablar en lenguas, tengo que experimentar milagros, tengo que experimentar una emoción sobrenatural. Y por eso hay personas que dicen que son llenas del Espíritu Santo, y entonces en el momento de la alabanza hay mucha euforia y vienen y caen en el piso y ruedan. Y claro, yo no estoy diciendo que sea malo alabar al Señor, pero yo les estoy diciendo realmente Jesús habrá estado en esa cruz simplemente para darnos un poco más de milagro. ¿Será que Jesús estuvo en la cruz para que simplemente yo sienta un poco más de euforia? Hoy
La gente cree en un Jesús misticista, así como si fuera él Elías. Algunos dicen, si has creído en Jesús, tienes que ser una mejor persona. Tienes que ser una persona bondadosa, tienes que mostrar mansedumbre y cariño, y pues hay que ayudar a los pobres, hay que construirles casas a los que no tienen, hay que ayudar a las personas menos privilegiadas, y claro que usted lo tiene que hacer, claro que es bueno ayudar a estas personas con menos privilegios, pero usted no necesita ser cristiano para hacer eso. Los budistas hacen eso, los católicos hacen eso, el gobierno puede hacer eso. ¿Acaso Jesús vino a morir en una cruz para que yo pueda ser una mejor persona, más humanista, una persona de más filantropía? Hoy muchos piensan que Jesús es como Jeremías, es un hombre de compasión y de caridad. También hay unos que dicen que Él es como uno de los profetas. Muchas personas piensan que Jesús es uno de los caminos para llegar a Dios. Es uno más, es alguien que vino a dar un buen camino para encontrarse con Dios. Pero Jesús no ha respondido a esto. ¿Acaso el Hijo de Dios vino a padecer en esa cruz para que yo piense que es uno más de los caminos? No es así. Es decir, la condición del pueblo de Israel en ese momento y el pueblo de Israel ahora mismo también es el mismo. Viendo al mismo Jesús, creemos de formas diferentes. Por eso es que el pueblo de Dios se encuentra en una gran destrucción hoy. A pesar de ser iglesia, por eso es que nos derrumbamos. Y Jesús escucha estas estas respuestas, y no responde a ninguna de ellas. Pero Él lanza una segunda pregunta y dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta que Él hace es, está bien, todas estas personas que me han visto podrán decir muchas cosas, pero ustedes, mis discípulos, aquellos que yo llamé, aquellos que han dormido conmigo, que han visto mis obras, que yo les he explicado las parábolas, aquellos que han estado más cerca de mí, ustedes que dicen que van a salvar al mundo, ¿quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta que Jesús nos hace inclusive hasta el día de hoy. La pregunta no es cuánta habilidad tienes, la pregunta no es qué tan bien hablas, la pregunta no es cuánta gente tienes, no, la pregunta es ¿quién dices que soy yo? Y lo curioso de esto es que solo una persona responde. No se amontonan los 12 para poder decir la respuesta de inmediato. No es que levantasen todas las manos. La Biblia no lo dice, pero solo Pedro responde. ¿Por qué? Yo pienso que muchos de los discípulos habían visto a Jesús como una de las respuestas previas. Como algún Juan el Bautista, como algún Elías o como algún Jeremías. Aunque con la boca no lo decían, su percepción y su fe tal vez era así. Pero solo Pedro aquí responde en el versículo 16 y confiesa a él. Respondiendo a Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si nosotros vemos esta confesión, pareciera tan plana para muchos cristianos, pero es una confesión que alegra al Señor en sobremanera. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí nosotros vemos cómo Jesús se alegra en una gran manera. Si leemos el texto, podemos sentir qué tanto gozo tiene Jesús, como si Él dijese, al fin hay alguien que está confesando de esta manera, al fin hay alguien que se percató de la manera correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir que Él sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Quiere decir que Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y Él es la respuesta de Dios a toda la humanidad. Y Jesús se alegra diciéndole, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres. Para Jesús, ¿cuál es la bienaventuranza? No es una provisión, no es ser una mejor persona. Claro que todo está bien, pero la bienaventuranza para Jesús realmente es que haya habido una revelación de quién es Él verdaderamente. Por eso le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Y en el versículo siguiente dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una promesa que Jesús está dando a su iglesia. Si verdaderamente somos la iglesia del Señor, quiere decir que Él nos ha edificado sobre esta roca. Y no estamos hablando de Pedro, el individuo. Estamos hablando de la confesión, de la fe que el Señor permitió a Pedro en ese momento. ¿Y cuál es esa fe? De que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca está aquel que es iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella.
Ahora bien, hagamos la pregunta. ¿Hoy la iglesia está venciendo a las puertas del Hades? ¿O está siendo vencida por las puertas del Hades? Y mi intención aquí no es criticar, no es señalar, pero la intención aquí es que verdaderamente veamos en qué posición estamos corrientemente. ¿Estamos venciendo a las puertas del Hades o estamos siendo vencidos? Porque si estamos siendo vencidos, solo hay dos explicaciones. Una, que Jesús haya mentido y que haya una iglesia sobre la roca que sea vencida por las puertas del Hades. O dos, que la mayoría no seamos esa iglesia. Una de dos. Porque hoy muchas personas dicen creer en Jesús. Dicen que han conocido a Jesús, dicen creer en Jesús, pero realmente su fe es como la que habíamos visto anteriormente, como si Jesús fuese Juan el Bautista, como si Jesús fuese Elías, como si Jesús fuese Jeremías o alguno de los profetas. Creemos en Jesús como queremos creer. Creemos en Jesús como nos conviene. Creemos en Jesús según una percepción que nos han enseñado, pero no según el pacto de Dios. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Pero ¿qué significa entonces que Jesús es el Cristo verdaderamente? Quiere decir que Jesús cumple la obra del Cristo a través de la cruz y la resurrección. Es decir, Jesús cumple la obra del ungido. Y se había explicado anteriormente que solo 3 oficios son ungidos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios unge estos oficios en el Antiguo Testamento? Si vemos el Antiguo Testamento, muy claramente se divide en 3 partes esenciales. Y estas 3 partes nos hablan de estos oficios ungidos. Si vemos el Pentateuco, nos habla del sacerdocio muy claramente. Generalmente la gente, cuando está leyendo la Biblia como una resolución de leer toda la Biblia en un cierto tiempo, lee muy bien Génesis, lee muy bien Éxodo y para el Levítico. ¿Por qué? Porque el Levítico está hablando siempre del sacrificio y del sacerdocio. Y si usted se pasa números, también habla del sacrificio y del sacerdocio, Deuteronomio también. Así que si vemos el Pentateuco de Moisés, vemos que se extiende mucho en hablar del sacerdote. ¿Por qué? Porque entendemos que el problema del ser humano es el pecado y el sacerdocio fue dado para que se resolviese este pecado. El problema es que los sacerdotes no eran perfectos. No podían sacrificar de una forma en la que el pecado fuera quitado de forma plena. Por eso es que Dios levanta a estos sacerdotes y a través de estos sacerdotes que fallan, Dios nos dice, lo que tú necesitas no es un sacerdote humano. Lo que tú necesitas no es un sacerdocio levítico. Tú necesitas al verdadero sacerdote de Dios que vaya a quitar el problema del pecado. Luego de esto vemos los libros históricos, y los libros históricos se tratan de los reyes en su mayor parte. Cómo los reyes se levantaban, cómo es que ellos vencían en las guerras o cómo es que ellos perdían en las guerras, cómo ellos obedecían a Dios o no. Y todos los reyes sin falta fallaron. Incluso el mejor de los reyes, David, falló, aunque era alguien conforme al corazón de Dios en cierto punto. Él es alguien que adulteró, asesinó, y en los últimos días no confió en Dios, sino decidió hacer un censo, y eso trajo una gran retribución de Dios. Aún el mejor de todos los reyes, David, era imperfecto. El rey tenía el oficio de poder luchar en la guerra para defender a su pueblo, pero todos los reyes que se levantaban caían y nunca podían derrotar al verdadero enemigo de la humanidad, que es Satanás. Por lo tanto, a través de todos estos reyes, Dios nos está dando un mensaje, nos está diciendo: lo que usted necesita no es un rey humano. Usted necesita el verdadero rey que vaya a derrotar al enemigo de la humanidad. Usted debe de esperar al verdadero rey. Y después de esto vienen los profetas. Los profetas tenían la función de conectar a Dios y a su pueblo, dando el mensaje de Dios, haciéndoles escuchar la voz de Dios. Pero de la misma manera que los sacerdotes y los reyes, siempre habían fallado los profetas en cuanto a esta obra. A pesar de que muchos dieron su vida para poder hacerse cargo del oficio de un profeta. Dios nos está diciendo: lo que tú requieres ahora no es un profeta humano. Lo que tú requieres es al verdadero profeta que te regrese a Dios. El verdadero sacerdote, el verdadero rey, el verdadero profeta. Aquel que va a vencer el pecado, aquel que va a derrotar a Satanás, aquel que te va a reconciliar con Dios. Al ungido, al Mesías, al Cristo. Y cuando viene Jesús en la cruz y la resurrección, cumple todo esto. Él es el verdadero rey que ha derrotado a Satanás. Él es el verdadero sacerdote que ha ya dado una solución al pecado. Y Él es el verdadero profeta que ha abierto un camino nuevo y vivo para que nos encontremos con Dios. Y si todo nuestro problema desde un inicio viene por estar separado de Dios, y ahora tenemos un camino abierto para encontrarnos con Dios a través del Mesías,
¿Qué quiere decir? Quiere decir también que todo el problema que se deriva de estos tres problemas fundamentales, quiere decir que ya no es un problema. Es decir, ese Jesús, que es el Cristo, por eso podemos decir que Él es aquel que resuelve todos los problemas de la vida. Esto es lo que Pedro estaba confesando en este momento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el cumplimiento de toda esa promesa de Dios. Por eso que Jesús se alegra en esa manera tan grande. Y el hecho de que Jesús es el Cristo no quiere decir que Jesús simplemente haya sido un hombre común, que haya podido cumplir esta obra del Cristo como un superhombre. Es más, quiere decir que Él verdaderamente es Dios. Cuando Pedro está confesando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está confesando, no solamente eres menor a Dios, no está confesando eso, está confesando, tú eres Dios que ha venido a esta tierra para cumplir este oficio. Si vemos en Mateo capítulo 1, versículo 18 a 23, en resumen, nos dice que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, y por eso no tiene pecado. Es decir, para que Él pudiese cumplir la obra del Cristo, tenía que venir sin pecado para morir en la cruz por el pecador. Todo pecador muere por su propio pecado, pero Él tenía que venir sin pecado para morir por todos los pecadores. Pero ¿quién es sin pecado? Solamente Dios es sin pecado. Es que todo aquel que es nacido de una unión entre hombre y mujer es semilla de Adán. Y toda la semilla de Adán es pecadora. Por eso desde el principio Dios promete, yo enviaré a la simiente de la mujer, alguien que va a ser nacido de mujer. En el contexto hebreo eso es algo imposible. Si ustedes, como saben esto muy bien, la cultura judía, la cultura hebrea, realmente es una cultura que enfatiza mucho al hombre, al primogénito hombre. Por eso es que el decir que fuera una semilla de mujer no tenía sentido. Pero Jesús vino como la semilla de la mujer. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. Él fue alguien que fue Dios mismo, vistiéndose de carne en ese momento y llegando a nosotros. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 4 nos dice que por el Espíritu de Santidad fue declarado con poder el ser el Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Es Dios mismo quien fue crucificado y maldito en ese momento por nosotros, Dios mismo que resucitó por nosotros. Por eso es que el hecho de que Él haya podido cumplir la obra del Cristo, de morir por el pecado, de abrir un camino para encontrarse con Dios y el de vencer a Satanás, quiere decir que Él es Dios mismo. No lo pudo haber hecho un hombre nunca, jamás. El hombre no tiene la potestad de vencer a Satanás. El hombre no puede vencer el pecado, ni puede abrir un camino nuevo para reconciliarse con Dios. Pero Dios sí. Dios mismo vino en carne para poder hacer esto a través de la cruz y de la resurrección. Y por eso es que vemos que este es el pacto. Muchas personas piensan que hay varias promesas en la Biblia, pero realmente la promesa mayor de la Biblia es este. Este es el pacto. El Antiguo Testamento, por eso se trata de toda la profecía del Cristo que habría de venir, porque lo único que necesitamos es a ese Cristo. Por eso es que Dios se empeña en más de 300 profecías para poder anunciarnos al Mesías. Lo decíamos anteriormente, pero si usted tiene el interés, por ejemplo, de que yo conozca a un amigo suyo y yo no lo conozco, entonces ¿qué hace usted? Usted me dice cómo va a ser esta persona, de qué nacionalidad es, cómo son sus rasgos y cuáles son sus características. Y usted me describe todo esto. Pero Dios de esta misma manera estaba tan interesado en que yo conociera al Cristo, en que nosotros conociéramos al Cristo, que da un set de más de 300 profecías para que nosotros le conozcamos. Todo el Antiguo Testamento está lleno de sombras y está lleno de símbolos para que conozcamos a ese Cristo. De eso se trata el Antiguo Testamento. Hablará de leyes, hablará de historia, hablará de poemas y de profecías, pero todo esto nos está llevando al Mesías. Si vemos el Nuevo Testamento, ¿qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es el texto que nos testifica que este Mesías ya vino, cumpliendo a cabalidad todas las profecías, cumpliendo su oficio de forma perfecta, y nos dice también que Él vendrá de nuevo. Así que la Biblia, en general, si lo vemos así, es el libro del Mesías. Es el libro del testimonio del Mesías. El Mesías que habría de venir y el Mesías que vino. Eso es la Biblia. Por eso esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Por eso Romanos capítulo 1, si me acompañan por favor, en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4 dice:
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo cuál es el evangelio de Dios. Pablo aquí define: este es el evangelio de Dios. Dice, este evangelio había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, este evangelio no lo inventó Pablo. No es que Pablo lo haya sacado como algo nuevo, sino que esto ya había sido prometido por los profetas en toda la Biblia. Y dice que es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús Cristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, en pocas palabras, el evangelio se trata acerca de Jesús, que vino a cumplir la obra de Cristo. Él mismo viene cumpliendo las profecías, así como el ser el linaje de David, y que Él es no solamente un hombre que viene a cumplir esto, es Dios mismo, que viene y que muere y resucita para el cumplimiento de toda esta obra. Eso es el evangelio. Si nosotros vemos en Hechos capítulo 5, versículo 42, Hechos 5, 42, por favor. Hechos capítulo 5, 42. Si ustedes tienen la Reina Valera 1960, lo dice de la siguiente manera. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero si ustedes exploran otras versiones de la Biblia, incluyendo algunas traducciones más antiguas como la Biblia del Oso, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar las buenas nuevas de Jesús el Cristo. Yo no estoy tan seguro de por qué la Reina Valera 1960 lo dice así, pero si ustedes ven, incluso en el griego originalmente. Esa versión. Gracias. Ok, dice en Hechos 5:42, y todos los días continuaban sin cesar enseñando en el templo y por las casas y proclamando la buena noticia de que Yahushua era el Mashiach. Así que nosotros vemos aquí que la Biblia nos está definiendo una vez más el evangelio. ¿Qué es el evangelio según la Biblia? Aquí dice que todos los días ellos no cesaban de enseñar y predicar las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Según Hechos 5:42, de que Jesús es el Cristo. Esto era la confesión de Pedro en este momento. Lo interesante del asunto es que el evangelio no es un conocimiento. El tener el conocimiento del evangelio y el creerlo es muy diferente. Esta verdad del evangelio puede ser recibida solamente como una revelación. Si me acompañan, regresando a Mateo capítulo 16, versículo 17. Mateo 16, 17 dice de nuevo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús está confesando algo, está diciendo, Pedro, no es que tú hayas sido muy perceptivo, Pedro, no es que tú hayas sabido mucho de la Biblia, Pedro, no es que tú hayas sido muy discernidor. Esto que acabas de decir, Pedro, tú no lo sabías. El Padre que está en los cielos te lo acaba de revelar. No es carne ni sangre lo que te puede confirmar el evangelio, es mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir, por más Biblia que yo conozca o por más que yo tenga la teoría del evangelio, si esto no me es revelado, entonces simplemente es un conocimiento. Esta es la bendición que Jesús veía en Pedro, la revelación del evangelio. Muchas personas pueden conocer que Jesús ha muerto en la cruz y que ha resucitado. Muchas personas pueden conocer de alguna manera la teoría del evangelio. Sin embargo, el poder creerlo es una revelación. Es algo que Dios mismo me tiene que mostrar. Si me acompañan a Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice, Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es un versículo clave. Nos está diciendo que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, tiene que haber una revelación de parte del Padre, del Hijo, para que yo pueda conocer el evangelio a cabalidad.
Romanos capítulo 16, 26, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 26. Nos dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí nos está diciendo que el evangelio era un misterio que se había mantenido desde tiempos ocultos, pero que ahora ha sido mostrado, ahora ha sido revelado. ¿Cuándo? Cuando Dios hace que venga el Mesías a esta tierra y cumpla toda la obra del Cristo. En ese momento Dios permite que este misterio del evangelio pueda ser revelado también a las personas. Y hasta el día de hoy este evangelio nos tiene que ser revelado. Gálatas capítulo 1, versículo 12, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Gálatas nos dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo claramente había sido ayudado por algunas personas cuando estaba empezando en su fe. Por ejemplo, Ananías. Cuando él estaba cegado, Ananías fue a él y le ayudó en cierta manera en cuanto al evangelio. Y vemos que, aunque había muchas personas que pudieron haber tenido esa influencia de enseñanza, Pablo no dice: es que me lo enseñó Ananías, el evangelio pues me lo enseñó tal persona, sino que Pablo dice: esto me fue dado por revelación de Jesucristo. El Espíritu Santo realmente reveló en su corazón la verdad de este evangelio. Por eso es que Gálatas capítulo 3, versículo 23 nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. Es decir, cuando esta fe es revelada, entonces somos libres de esta ley que antes nos había atrapado. Y Efesios capítulo 1, versículo 17, Efesios capítulo 1, versículo 17, nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo oraba para la iglesia de Éfeso, que ya de alguna manera tenía la proclamación del evangelio con ellos. Y esta iglesia había sido fundada, era una iglesia muy ejemplar, pero Pablo tenía una oración por ellos. La oración de Pablo no es que se comportaran mejor, ni que tuvieran más abundancia, ni que tuvieran más milagros o dones. La oración de Pablo para ellos es que ellos pudieran tener espíritu de revelación, de sabiduría, para ir conociendo más el evangelio. Porque dentro del evangelio es que se encuentra todo. Pablo oraba para que este evangelio les fuera revelado. Aunque ellos ya conocían, aunque había ya cierta teoría del evangelio en ellos, el evangelio no es una teoría. El evangelio no es un conocimiento. No por saber la información quiere decir que yo esté creyéndolo verdaderamente. Hoy miremos a muchas iglesias. Muchas iglesias hoy en día piensan que el evangelio es algo muy básico, que es algo muy elemental y que todos los cristianos deberían de saber esto, pero no es así. Ayer exploramos cómo es que Satanás ataca una cosa solamente. Satanás solamente ataca el evangelio. 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de ese siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia nos está diciendo entonces que verdaderamente Satanás se enfoca en atacar el evangelio, que él intenta impedir el evangelio. Por eso nos es importante que el evangelio pueda ser revelado a la vida del ser humano. Así que en general nosotros hemos visto cómo es que estamos hoy. Muchas personas hablan de Jesús. Muchas personas fundan iglesias y tienen la Biblia en mano. Muchas personas tienen obras de Dios que ocurren en sus vidas. Muchas personas son personas buenas y su vida ha cambiado por ir a una iglesia. Y dicen que se han encontrado con Jesús. Incluso en el tiempo de Jesús, muchas personas vieron los milagros de Jesús. Muchas personas tocaron a Jesús. Muchas personas hablaron que Jesús, escucharon las palabras del Maestro. Pero en el momento que Jesús pregunta: ¿y quién dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? Entonces muchos dicen: eres como Juan el Bautista, eres como Elías, eres como Jeremías o eres como alguno de los profetas. Todos ellos habían visto lo mismo, todos ellos habían visto el cumplimiento de las profecías, pero todos ellos creían de forma diferente, de forma que les convenía, de una forma que ellos mismos percibían. Hoy estamos igual. Hoy la iglesia del mundo aparentemente conoce al mismo Jesús, pero le conoce de forma diferente.
Ese es el problema del mundo hoy. Por eso es que el pueblo de Dios perece. Por eso es que Israel había sido destruida, conquistada por varios pueblos paganos que adoran ídolos, y hoy es lo mismo. ¿Por qué la iglesia no puede vencer al mundo? ¿Por qué la iglesia no puede salvar el mundo hoy en día a pesar de que decimos tener la verdad? ¿Conocemos esa verdad plenamente? ¿Conocemos esta verdad clara y precisamente? ¿O conocemos como Eva, en parte, añadiendo cosas, omitiendo cosas? Estas personas seguían con el mismo problema, percibiendo de una manera diferente, pero Dios en su misericordia permite la definición más clara a Pedro y le dice, realmente permite que Pedro confiese: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que si Él es el Cristo que ha cumplido todo a través de la cruz y la resurrección, destruyendo ya a Satanás, ya dando una solución para el pecado y ya acercándonos a Dios, quiere decir que el problema realmente ya no es problema ya. Si yo estoy con Dios, quiere decir que ningún problema es problema. Pero la gente no cree esto. La gente todavía sigue orando para tener alguna experiencia emocional o mística y piensa que con esto se puede encontrar con Dios. Muchas personas dicen que la alabanza se encuentra en la presencia de Dios. Y yo no estoy debatiendo que la alabanza sea mala o que sea realmente algo que demos a Dios. Pero mucha gente busca a Dios en estas cosas y no en el Mesías. Muchas personas luchan contra su propio pecado y se disciplinan, intentan abstenerse de varias cosas malas. Y yo no estoy diciendo que sea mala la disciplina, pero estoy diciendo que la solución del pecado que la gente busca, no la buscan en el Mesías. Otras personas luchan muchísimo contra Satanás y hacen guerra espiritual y mucho ayuno y oración. Y no estoy diciendo que sea malo orar o ayunar, pero no buscan que Satanás haya sido derrotado en la cruz. Buscan derrotarlo a ellos mismos. Hoy la gente, aunque dice creer en Jesús, no cree en Jesús como el Cristo. No cree que el problema haya sido consumado ya. Jesús mismo confiesa la cruz: consumado es. Ya lo cumplí. Pero hoy los cristianos no creen esto. Por eso la pregunta es: ¿sobre qué estamos fundados? ¿Cuál es la roca sobre la que estamos fundados? ¿Creemos en Jesús como el Cristo? ¿Estamos edificados sobre este fundamento de fe? ¿O estamos edificados sobre alguna respuesta? ¿Estamos edificados sobre alguna respuesta a la oración, alguna experiencia, algún conocimiento, alguna doctrina? ¿Sobre qué estamos edificados? La Biblia nos dice: Jesús es el Cristo. Y por último, el Evangelio es una revelación. Conocer y creer no es lo mismo. Conocer y tener la revelación no es lo mismo. Dios nos tiene que mostrar el Evangelio de forma profunda para que nosotros podamos decir que el Evangelio se ha adueñado de nosotros. Yo oro para que cada uno de nosotros, y yo me incluyo, que podamos tener la revelación del Evangelio cada vez más profundamente, que haya espíritu de sabiduría y revelación del Evangelio sobre nosotros. Y solamente cuando el Evangelio se haya adueñado de nosotros, cuando creamos que el problema ya no es problema y que yo ya no vivo por las cosas terrenales, entonces es que el Señor nos podrá utilizar para poder salvar a toda la región, a toda Alaska. Muchas personas dicen que es difícil evangelizar. Muchas personas dicen que es difícil hacer la voluntad de Dios. Pero es porque todavía piensan que es necesaria otra cosa. Porque piensan que yo soy así, o yo no tengo esto, yo todavía soy carente en esto. Pero el Evangelio es todo. Ya se cumplió, ya está en la respuesta. Habíamos hablado acerca del doctor que tiene que diagnosticar bien y que tiene que dar la medicina correcta. Hablamos de la diagnosis, que es el problema del ser humano. Y si usted tiene la diagnosis y ahora le han dado la medicina, si usted cree que esta es la medicina, entonces usted va y rápidamente usted da la solución a las personas con la enfermedad. Pero si usted cree que esta medicina es carente, si usted no cree que esta medicina pueda ser la solución para esta persona, entonces usted no se va a mover. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que el Señor ha permitido en nuestras vidas? Es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Así que yo oro que esto nos pueda ser revelado, que podamos creer no solamente para nosotros, sino porque el mundo está esperando el Evangelio también. Vamos a orar brevemente. Señor, te agradecemos porque has permitido este Evangelio sobre nuestras vidas. Señor, y toda la Biblia nos dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Señor, no hay contenido más grande que este. Señor, no hay respuesta más grande que esta. Permítenos, Señor, la gracia de la revelación del Evangelio,
Permítenos creer que todo el problema, Señor, ha sido resuelto en la cruz y la resurrección. Señor, tenemos que elegir entre la verdad y la realidad. Y muchas veces hemos elegido la realidad, Señor. Permítenos, Señor, creer en la verdad para que podamos ser salvos. Creer que Jesús es el Cristo para que también Alaska pueda creer que Jesús es el Cristo. Señor, ten compasión de nosotros y misericordia de nosotros. Permítenos la revelación, Señor, si a ti te place así. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén.